Avance Universitario, el podcast de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es la voz de la comunidad universitaria. Los conocimientos, la opinión y la información están al aire a través de Avance Universitario. ¿Quién fue Juana la Loca? ¿Cómo surgió nuestra universidad? ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hicieron a nuestros antepasados? Somos jóvenes con ética y cultura. Desde nuestra alma mater. Porque el conocimiento nos une y la historia nos identifica. Huellas históricas. ¡Somos prepa! ¡Somos UAS! Hola, bienvenidas y bienvenidos al programa de Huellas Históricas, un programa donde el pasado se vuelve presente. Yo soy Magali Georgina Posada Mendoza y el día de hoy nos acompaña Zadkiel Andrés Calderón Fraire, Fernanda Nicole Carrillo Flores. Bienvenidas y bienvenidos al programa. Es un gusto tenerlas en una emisión más de Huellas Históricas. Comenzaremos preguntando a nuestra invitada especial sobre la profesión que está estudiando. Cuéntanos por qué estudiaste psicología. Principalmente me llamó la atención estudiar psicología porque cuando yo entré al bachillerato de social humanístico me empezaron a impartir la materia de psicología y conforme fue pasando el tiempo me llamó la atención y me quería adentrar un poquito más como en esa área porque era como muy grande para mí, la verdad, y hasta ahorita que estoy en 8º semestre de la licenciatura sigo descubriendo muchas cosas acerca de psicología. Muy bien, ¿y qué es lo que más te gusta de la carrera? Principalmente siento que es la cercanía que tenemos hacia otros seres humanos. O sea, siento que más que trabajar con ellos o atenderlos, es como hacer un report, como se comenta cuando estás haciendo una entrevista en el área de clínica. En este caso yo estoy en el área de educativa, pero en esta nueva modalidad se está dando la oportunidad para que podamos enriquecernos de varias áreas. Entonces yo siento que me gusta estar con la gente, escucharla, entenderla, comprender el por qué pasan las cosas y acompañarlos cuando más necesitan de alguien. Exactamente, y esa curiosidad por entender la mente es lo que nos lleva a nuestro tema de hoy, porque antes de que existiera la psicología como la conocemos, diagnósticos como la histeria eran la única explicación para lo que sentían las personas. Bueno, después de esta introducción me gustaría comentarles que el día de hoy veremos el tema de la época victoriana y como ejes transversales retomaremos el tema de la histeria. Bien, empezaremos con una contextualización. Zadkiel, ¿qué fue la época victoriana? Bueno, la época victoriana fue un periodo del reinado de la Queen Victoria, Reina Victoria, en el Reino Unido, que sucede desde 1837 hasta 1901. Se recuerda como una etapa de grandes cambios sociales, económicos y tecnológicos. De progreso porque en Inglaterra se desarrolla la Revolución Industrial. ¿Y qué es este acontecimiento? Es un acontecimiento que se desarrolla en la Gran Bretaña. La Revolución Industrial nos trae una modernización hacia Inglaterra de aquella época que introduce la máquina de vapor, el carbón y el sistema de fábricas, impulsando la producción en masa, la urbanización y el auge del capitalismo. Muy bien, es por ello que hace un momento mencionaste que la época victoriana fue de progreso, pues estaban viviendo un pleno progreso industrial. Y pues fue muy importante para la época porque no solo estaban introduciendo nuevas cosas como las fábricas o esas cosas, sino que también las leyes cada vez se estaban volviendo más rígidas. Pero, ¿qué fue la época victoriana en sí?
Bajo el reinado de la reina Victoria, pues obviamente la sociedad imponía un orden moral y pues eran los límites muy claros, especialmente las mujeres, como se ha visto hasta ahora que pues no tenían los mismos derechos que los hombres, no se podía trabajar, batallaron mucho pues para poder tener su primera votación. Así muchos sucesos que impedían a las mujeres hacer lo que más les gustaba. Igual pues ellas debían ser tranquilas, obedientes, delicadas, y pues obviamente cualquier desviación que tenían pues se veía como algo mal para la sociedad. Literalmente no se podía hacer nada por la mujer, no tenía como el derecho de poder expresarse, y obviamente de ahí se deriva pues la ansiedad, que es la histeria. La tristeza, igual, histeria, y la rebeldía también se considera como histeria. Es un dato muy importante, porque es impresionante pensar que el nombre de toda una era marcó al mundo entero y que se deba precisamente al legado de esta monarca. Ahora bien, más allá de las fechas y los títulos, ¿cómo era realmente el contexto de esa época? ¿Cómo se vivía en el día a día bajo ese mando? Pues en general la época victoriana fue una época sumamente ordenada, en el que todos debían seguir un patrón que les fue establecido desde su nacimiento, en el que no había en general algo más allá del reinado, pero en general el término viene del griego histeria, útero. Durante siglos se creyó que el origen de la enfermedad estaba en el cuerpo femenino. A lo que se vivía particularmente en la época era la sumisión de la mujer a una profunda identidad. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que la mujer no tenía derecho a hacer otra cosa más que servirle a su marido. Y por ejemplo tenemos reflejos muy actuales, como lo son la serie de Netflix, no sé si alguna vez la hayan escuchado, que es La abogada Lydia Poet, en el que se demuestra este tipo de sociedad, que aunque es en Italia, se demuestra una sociedad en la que la mujer no podía andar en bici, no podía ejercer derecho, aunque tuviera la carrera de derecho, los hombres despreciaban a las mujeres, y todo esto bajo el mando de una mujer, por así decirlo. Entonces, yo me imagino que para las mujeres esta época fue sumamente difícil, y en el que la sumisión frente a los hombres era gigantesca, que las mujeres no tenían derecho a sentirse mal porque estaban locas, que si tú decías, no, es que me siento mal, ¿y qué quieres que hagamos con eso? No puedes sentirte mal porque tienes que cuidar a tus hijos, tienes que cuidarme a mí, yo soy el que se tiene que sentir mal porque yo soy el que trabajo, yo soy el que trae las cosas a la casa. Y viéndolo bien, no está tan separado de la realidad actual, seguimos teniendo ese tipo de comportamientos. Eso se vivía bajo aquella época, entonces yo me imagino que fue muy difícil para las mujeres lidiar con todo eso. Sí, exactamente. Yo creo que todo fue un proceso y que aún hemos estado como ya sacándolo a un lado, porque creo que aún en la actualidad se sigue viviendo mucho eso, y pues es increíble saber todo lo que nos comentó nuestro compañero, porque sí, las mujeres no tenían ese derecho, y pues poco a poco fue cambiando un poco más, aunque todavía quizás a las mujeres las hacen menos o así. Pues sí, es muy interesante. Y retomando tu tema también de la histeria, también quiero mencionar que, básicamente cualquier emoción que se saliera de la perfección o de la pasividad también era catalogada en esa época como una enfermedad mental, porque prácticamente el diagnóstico de histeria se convirtió en una herramienta para silenciar la individualidad de la mujer. Pero también quiero hacerles una pregunta, a ver si ustedes me quieren comentar algo sobre cómo creen que ellos definían la histeria realmente. Bueno, yo desde mi perspectiva siento, como tú lo acabas de comentar, que lo tomaban como un estado mal, o sea, tipo, estás enferma, estás loca, porque obviamente y hasta la fecha se sigue diciendo de que, ay, es que las mujeres son muy histéricas, y obviamente desde la época victoriana todavía retomando este concepto, y que todavía, como nos comentaba nuestro compañero, sigue muy presente, es como de que eso ya, o sea, ya pasó, pero todavía sí se sigue teniendo muy vigente, y es eso, es que la mujer esté en un estado que no es apta, que no es fuerte, que no puede, que es débil, con respecto a las situaciones que se le vengan presentando durante la etapa, cualquier tipo de etapa de su vida. Siento que desde muy pequeñas siempre nos han dicho de que es que las mujeres
Yo prefiero un varón porque las mujeres son muy histéricas, o porque las mujeres son muy delicadas, porque las mujeres son débiles, no pueden, y pues no, o sea, como para qué me sirve la mujer. La mujer siempre ha estado en el concepto de que la mujer nada más sirve para estar en la casa, atender al hombre, los niños, la comida, cosas así, pero que tengan relación con el hogar. Nunca se ha visto a la mujer como alguien que pueda, es una licenciada, tiene un doctorado, o no se le ve como la gran cosa, o que sea capaz de tener una licenciatura, un doctorado, una maestría. Entonces siento que ese es el concepto de histeria. Exactamente, ese fue como el significado de histeria. Y también quiero mencionar algo muy importante, porque de hecho Jean-Martin Charcot fue el primero en decir que la histeria era una enfermedad real y que se podía estudiar. Mientras Charcot utilizaba hipnosis y realizaba demostraciones públicas que parecían más teatro que ciencia, también Freud decía que había sido el gran investigador de este mal. No sé si lo conozcan o quieran platicarnos un poquito de él. Pero justo antes de empezar con Freud, hay que retomar esto de los tratamientos. Justo creo que los tratamientos eran excesivos. Creo yo que sedantes no era la opción correcta para un dolor de cabeza, para un desmayo. Reposo absoluto no creo que fuera lo correcto para una depresión, porque si estamos hablando de un problema, de un trastorno, por así decirlo, vas a alterar ese trastorno. La cura de reposo, popularizada más tarde por Silas Wayne Mitchell, es algo muy fuerte porque se tomaba más como un teatro justamente este tipo de medicina, por así decirlo, o a lo que llamaban medicina. Y pues Sigmund Freud, inspirado por Charcot, comenzó a estudiar estos casos de histeria. Freud propuso algo radical. Los síntomas histéricos no eran del cuerpo, sino de la mente. Conflictos reprimidos, recuerdos ocultos, emociones no expresadas. Todo eso buscaba salir. Justo creo que es muy importante decir que sí necesitan salir, pero no de ese modo, ¿verdad? Entonces, hay que verlo desde otras perspectivas, no solo desde la de Freud, por así decirlo. Sí, porque es fascinante ver cómo pasamos de creer que era un problema de útero a entender que era algo profundo de nuestra mente. Porque con Freud, precisamente la histeria dejó de ser un espectáculo, como lo creían en ese tiempo, para convertirse en la puerta de entrada a nuestro mundo interno. Por eso esos conflictos reprimidos que todos guardamos y que en algún momento nuestro cuerpo los hace pues notar de otras formas. Y pues básicamente nos enseñó que lo que no decimos con palabras, el cuerpo lo termina expresando a través de síntomas. Fue un cambio muy total para la medicina y la psicología de esa época, porque pues de creer que era como algo mental, pues entenderlo desde algo más profundo. Bueno, María, hace un momento comentaste sobre Martin Charcot y quería explicarlo un poco mejor desde el punto de vista en el que hablamos de la hipnosis, que él lo explica como una enfermedad. Entonces, fue una figura central porque intentó estudiarla desde la medicina científica de su época, en lugar de verla solo como una debilidad moral o supresión. En el hospital de Saint-Pierre observó a muchas pacientes diagnosticadas con histeria y describió síntomas como parálisis sin lesión física visible, convulsiones no epilépticas, desmayos, crisis emocionales, alteraciones sensoriales. Él pensaba que era un trastorno real del sistema nervioso. Él trató de llevarlo o de tratarlo con la hipnosis para provocar o aliviar los síntomas en algunos casos. Esto llamó mucho la atención en Europa y generó debate entre médicos. Él tuvo muchos aportes hacia este campo, porque, por ejemplo, tomó en serio síntomas que otros médicos ignoraban, relacionó mente y cuerpo en la enfermedad. Vemos por primera vez que alguien está pensando que la mente tiene algo que ver. Impulsó el nacimiento de la neurología en la clínica e influyó en Sigmund Freud, como ya lo mencionamos anteriormente, que fue ahí donde sacamos a Charcot. Lo que hoy se cuestiona de él podría ser que muchas pacientes mujeres eran tratadas con prejuicio de género. Algunas demostraciones públicas fueron poco éticas. El diagnóstico histeria era demasiado amplio e impreciso. Entonces vemos que Charcot tuvo grandes aportes a lo que llamaban trastorno o algo malo una enfermedad de aquella época. Sin embargo, tampoco fue
el mejor, pero él no fue el mejor o no fue el que mejor habló sobre eso porque él se dejó llevar por la ciencia o qué tan adelantada estaba la ciencia de su época. Exactamente, yo creo que tuvieron un aporte todos porque también Freud no inventó eso de la nada. Viajó a Francia para estudiar con Jean-Martin Charcot, de quien aprendió a usar la hipnosis para tratar a las pacientes histéricas. Así es, como nos comentó nuestra compañera, obviamente Freud tiene esos antecedentes. Obviamente cuando uno empieza a estudiar psicología, obviamente luego se van como al rollo de que psicología, psicólogos, mente, y pues nada más con verte saben cosas o te leen la mente, cosas así, pero sabemos realmente que no se trabaja desde leer mentes, de saber cosas, nada más porque sí, obviamente todo tiene que tener un análisis, un caso clínico, una historia, y no todo surge de la nada. Exactamente, yo creo que a veces como personas creemos que los psicólogos deben saber todo o deben saber el porqué de las cosas, y no, es como nos mencionaban aquí ahorita, que es un análisis profundo, más allá de, pues sí, de algo como, pues nada más de verlo y decir, sino que pues es algo que debe llevar un análisis y pues para entender a las personas y su mente. Y pues también es increíble cómo cambió la visión con Freud, pero también me surge una duda. ¿Qué pasó con la histeria hoy en día? ¿Sigue existiendo este diagnóstico o la psicología moderna lo ve de una forma totalmente distinta? Muy bien, para que tengan un poquito de contexto sobre el tema de hoy, el término ya no existe oficialmente. De hecho, en los manuales modernos de psiquiatría y psicología, como el DSM-5, el diagnóstico de histeria fue eliminado hace décadas. O sea, ya nada que ver. Se transformó en otro diagnóstico. Lo que antes se llamaba histeria, hoy se entiende bajo conceptos un poquito más específicos, como es el trastorno de síntomas somáticos o también el trastorno de conversión, que es aquí cuando un conflicto mental se convierte en un síntoma físico, como una parálisis sin causa médica. Desde la perspectiva de género, obviamente reconocemos que hoy en día se reconoce que el término original era profundamente sexista, ya que venía de la palabra griega para útero, y se usaba para castigar comportamientos femeninos que no encajaban en la norma, como comentábamos al principio de la sesión. Qué importante es entender que lo que hoy en la época victoriana se veía como una enfermedad de útero, hoy lo entendemos como una expresión compleja de la mente humana. Nos recuerda que la ciencia y la sociedad siempre deben ir de la mano para no caer en prejuicios. Ustedes como estudiantes universitarios, ¿por qué creen que es un tema que podría interesarle al estudiantado o jóvenes de su edad? Pues yo creo que principalmente deberían de interesarles a los estudiantes a desprenderse de ese término, porque siento que tenerle un término a una mujer de histeria no es ya muy actual, aunque se siga usando. Obviamente en las nuevas generaciones lo que tratamos es de que tengan un cambio para bien, que se vayan desprendiendo de cosas que ya no son necesarias o que puedan llegar a lastimar a las personas de su alrededor, que pues tal vez ellos lo hagan como que sin mala intención, pero no saben el impacto que puede causar en ellas. También el cuestionar los estereotipos podría ser una de las razones por las que a los jóvenes les podría interesar este tema, porque podrían ver cómo muchos se interesan por temas de igualdad y justicia social. En este caso se muestra cómo los prejuicios de género influyeron en la medicina, o interesarse por la psicología como mi compañera y el comportamiento humano. A esa edad suele crecer el interés porque pensamos que sentimos o actuamos de cierta manera. Es una historia conectada con el presente, no solo es pasado. Permite entender debates actuales sobre la salud mental, trato médico y sobre todo sesgos sociales. La importancia de entender esta enfermedad es que vemos cómo una enfermedad, o no una enfermedad, sino más un estigma social pasó a diagnosticarse como una enfermedad o distintas enfermedades, como lo menciona mi compañera. Hoy incluso ya ni se considera a lo que tenga que estar dentro de sus antologías o sus libros, etc. Deja de considerarse porque justo es sexista, como le menciona mi compañera. Y justo creo que por eso es demasiado importante para los jóvenes entender este tipo de temas, porque a veces, para entender nuestro presente, hay que volver muchísimo al pasado, justo como lo mencionamos en el eslogan de la radio, de que
siempre vivimos muy al futuro, y justo creo que es algo que hay que revisar mucho. Siempre vivimos muy al futuro, cuando deberíamos revisar más nuestro pasado para aprender de él. Y justo creo que es muy importante que los jóvenes entiendan que no pienses más allá de lo que tienes enfrente. Revisa lo que hay detrás de ti, checa qué puedes hacer, y a través de esto experimentas cosas nuevas, como lo son la igualdad de género, la equidad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente, yo creo que también nos ayudan a entender que nuestras ideas y deseos influyen en nuestras decisiones y en cómo nos sentimos. Y también nos permiten analizar cómo pues actualmente se ven en otras formas diferentes como las redes sociales o normas actuales, porque pueden estar creando nuevas formas de presión o represión similares a las de la época victoriana, aunque pues ahora se ven con diferentes nombres o pues no como tal así. Y pues ahora nosotros como estudiantes les dejamos este tema para que lo reflexionen ustedes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en una emisión más del programa de Huellas Históricas, donde el pasado se vuelve presente. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Así termina Avance Universitario. Nos escuchamos en una próxima emisión con más conocimientos, opiniones e información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas. Avance Universitario es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la UAS. Somos Universidad Autónoma de Zacatecas. Somos innovación, compromiso e inclusión.